Mi nombre es Mariana Sealde Solar, soy psicóloga, estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresé el año 86. O sea, me dedico al área clínica, he trabajado en un par de instituciones, trabajé primero en Estados Unidos, en la Universidad de Carbondale, y después trabajé muchos años en la Teletón, en Valparaíso, como 17 años, dedicada exclusivamente a eso. Y después con el tiempo me fui a la parte clínica privada y estoy hace como 5 años más o menos trabajando en clínica privada, y en la Universidad Andrés Bello hago clases en la Escuela de Medicina. Y estoy en la unidad de apoyo a la docencia también, dedicada al tema de la comunicación. ¿Cómo nació su vocación para estudiar psicología? Es una excelente pregunta. Porque uno en realidad se olvida de las cosas. Yo este año tuve la oportunidad de estar con una sobrina, que ya es una mujer mayor, y me dice: tía, tú hiciste conmigo tu primera terapia. Yo no me acordaba, resulta que yo había tenido como 15 años. Ella había tenido, no sé si alargarme un poco, pero ella había tenido, era chica. Me acuerdo que yo la cuidaba y estaba siempre con ella y jugaba con ella. Entonces ella me hizo acordar que un día llegó llorando donde mí, como con mucha pena, y lloraba y no se atrevía a decirme lo que le pasaba. Hasta que yo le saqué por cansancio y me contó que parece que le había robado. Los niños chicos siempre hacen eso, en el fondo le había robado algo a alguien y se había ido a la casa así, pero con un sentimiento de culpa terrible. Y estaba llorando por eso, en realidad, hasta que me pudo contar y me dice que yo le hice su primera terapia porque le ayudé en el fondo a resolver el dilema que tenía con el tema. Así que en el fondo yo creo que no sé lo que es la vocación en realidad. Yo creo que es como esa chispa interna que uno tiene de sentir que te gusta hacer algo en realidad, o que sientes en el fondo la necesidad de ayudar a alguien de alguna manera. Yo creo que esa es la vocación para mí, como en el fondo haber tenido siempre esa visión o esa necesidad. Siempre me interesó el ser humano, y yo creo que desde chica he sido muy observadora y me interesaban las personas. Yo creo que eso fue como lo que me hizo estudiar psicología, quizás mucho sin saber lo que iba a hacer como profesional en realidad, porque uno cuando es chico tampoco sabe lo que hacen los psicólogos. Por lo menos en mi época no eran famosos los psicólogos, ni se nombraban los psicólogos. Yo me acuerdo que me enteré de la profesión con una amiga mía, una chica que llegó al colegio de intercambio, que el papá era psicólogo, y me interesaban mucho las cosas que ella hablaba del papá. Y cuando yo elegí estudiar psicología, era una carrera rara, así como que nadie estudiaba psicología, la gente estudiaba medicina, o estudiaba, no sé, leyes, otras cosas. Y yo era como bicho raro porque había elegido estudiar psicología. Y bueno, la cosa es que postulé a la Católica, y en esa época, a ustedes les han tocado tiempos diferentes, pasamos por una semana de pruebas de psicología, o sea, entrevistas con los profesores, trabajos grupales donde te estaban observando, una entrevista, teníamos que llenar un montón de test súper largos, en el fondo para comprobar que estábamos por lo menos equilibrados mentalmente para poder estudiar la carrera. Así que bueno, pasé los test, hay harta gente la que postulaba, y yo creo que el tema de la vocación es súper, no sé, yo creo que es como estar con un amor de quien tú te enamoras muchas veces. Y yo creo que en esta etapa de mi vida estoy súper enamorada de mi carrera, estoy feliz con lo que estoy haciendo. En el fondo creo que la clínica para mí ha sido como un área en la que me siento súper realizada y me encanta hacerlo. Muchas veces mis pacientes me dicen: ¿no te cansas de escuchar tantas cosas todo el día? Yo, no, porque me encanta. Es como, no sé, porque a un mecánico le digáis: ¿no te cansas de desarmar motores? Cuando en realidad lo que le encanta es aceitar, separar las piezas, limpiar. Para mí es como lo mismo. Eso con respecto a la vocación. Podría hablar 1000 horas de la vocación, pero... La pregunta 2 es: ¿cómo han influido sus conocimientos profesionales en su vida personal, señora Mariana Sealde? Yo no sé si uno puede separar las dos cosas, porque al final yo creo que también se convierte en lo que es. O sea, obvio que uno es un ser humano complejo, y yo no podría decir que soy psicóloga 100% del tiempo, como en el fondo es una forma en que uno ve la vida.
Entonces es obvio que lo que uno aprende en la profesión lo va de alguna manera a aplicar en la vida cotidiana. Es como que son cosas que yo creo que no se pueden separar, se van articulando en realidad lo que uno es, lo que uno hace, cómo uno ayuda a las personas y cómo uno en el fondo interactúa con los demás. Entonces, ¿cómo han influido mis conocimientos? Yo creo que positivamente. Me encanta la psicología, creo que es un área del conocimiento muy diversa y muy compleja. Y creo que ha sido para mí algo en realidad súper bueno. O sea, creo que no me equivoqué con lo que elegí hacer en la vida. Aunque no siempre estaba enamorada de mi profesión, porque me ha tocado hacer cosas que a lo mejor no eran tan entusiasmantes, digamos, pero no sé, creo que de lo que puedo recoger ha sido súper bueno. A mí me gustaría saber si ha visto desgastada su paciencia dentro de una terapia, algún paciente en particular. Ah, qué buena pregunta. O sea, yo creo que la historia y los casos son siempre complejos. No hay nadie que no sea complejo. Yo creo que más me desafía el sentir que no puedo ayudar a alguien. Que a lo mejor yo misma tengo limitaciones en mi manera de ver las cosas que me impide de repente mirar de otro ángulo una situación o poder... Porque uno a veces, cuando uno aprende a hacer un oficio, una profesión, uno mira las cosas y las analiza de una cierta manera. Pero uno no puede asumir que el paciente o la persona que está frente a ti la entiende de la misma forma. Entonces uno muchas veces tiene que traducir a un lenguaje y quizás la estructura de la persona para que pueda entender y pueda poder aplicar cosas. Eso es lo que a mí realmente me desespera, como cómo poder hacer para que realmente esta persona logre darse cuenta y logre en el fondo seguir con su proceso. No, yo creo que no es hacia la persona, es como hacia el desafío que uno tiene para poder ayudar a la persona con lo que le complica en realidad. Teniendo en cuenta que la empatía es algo esencial al relacionarse con otra persona, ¿es algo que usted siempre ha tenido o es algo que ha tenido que ir desarrollando a través del tiempo? Buena pregunta. O sea, yo creo que la empatía es algo básico en el desarrollo del ser humano. En el fondo, como somos seres sociales, yo creo que en el fondo nacemos como con el mecanismo biológico para desarrollar lo que se llama la intersubjetividad, que es en el fondo el darme cuenta que yo tengo como un mundo interno y también entender que tú tienes un mundo interno. Eso es como la base de la empatía, en el fondo poder decir ya, a mí me pasa esto con esto, a esta otra persona le puede pasar otra cosa. Y la base de la empatía es poder ponerse en ese lugar de qué le pasará al otro con esto que está viviendo. ¿Ya? Y yo puedo ponerme en los zapatos. No sé, quizás el ejemplo que les di de mi sobrina es como que a veces uno, ¿cómo decirlo? Tiene como inquietudes y necesita desarrollar cosas que van quizás más allá de esa empatía de la que yo digo que todos en el fondo tenemos que tener. Es como una necesidad o algo que va a querer como generar ese proceso en otro ser humano, que es que también se autorregule, que esté consciente de su proceso como ser humano, que busque formas de resolver cosas. Y cuando uno hace esto, en el fondo aprende mucho. Uno también se equivoca muchas veces, o a veces tiene que pedir disculpas. Es como que, sí, en el fondo, una relación de terapia es un proceso de relación humana. ¿Cómo analiza el desgaste emocional que se puede dar con las terapias? Dice, se trata paralelamente. Por ejemplo, si usted va a otro psicólogo, cuando necesita ayuda, más que con algún paciente, con usted misma. Porque finalmente igual uno va recibiendo y le van afectando las cosas de los pacientes. Entonces la pregunta es si se trata con otra persona o su apoyo es su familia. ¿Cómo usted se trata? Qué buena pregunta. Yo creo que es fundamental que uno se trate. O sea, que es fundamental que alguien que va a ser psicólogo o que es psicólogo
tenga por lo menos un proceso de psicoterapia en el cuerpo. Y no lo digo con respecto al desgaste que producen los pacientes, que en el fondo uno siempre puede tener dudas y siempre puede consultar con otros colegas sobre distintos casos y eso se resuelve, pero tu proceso humano como persona, porque no, o sea, muchas veces la gente cree que porque uno es psicólogo no tiene ningún problema y eso como una reducción del ser humano a solo las habilidades profesionales. Yo creo que todos tenemos un proceso de vida complejo, entonces, claro que sí, en el fondo, tener la oportunidad de ser paciente, de tú como paciente, y darte cuenta de lo que significa ser paciente y lo que siente el paciente cuando está en el lado efectivamente del paciente, es toda una experiencia importante que hay que vivir. Sí, hay que tener psicoterapia, o sea, quizás como proceso, quizás como atención aguda en situaciones complicadas, pero de todas maneras, para poder para poder entender mejor un paciente, uno tiene que haber vivido todo el paciente, de todas maneras. ¿Y usted lo ha vivido? Sí, y lo valoro profundamente. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en el ejercicio clínico? No sé si uno puede decir que hay un caso fácil. ¿Qué es lo más difícil? O sea, yo creo que se puede tomar en muchos ángulos. En el fondo, ¿qué casos difíciles me ha tocado vivir? Así como de situaciones de desafío para la psicología. Yo creo que lo más difícil que me ha tocado vivir es el trabajo con las personas que tienen discapacidad. ¿En qué sentido difícil? En que cuando uno es terapeuta, en el fondo te das cuenta que hay cosas que son ajenas, o sea, que son un poco del sistema, que influyen en el malestar emocional de las personas, por ejemplo, las personas con discapacidad, por ejemplo, las barreras arquitectónicas. Como uno como psicólogo puede ayudar a alguien que efectivamente tiene limitada su vida porque hay una barrera real y que los problemas emocionales que puede tener tienen que ver con eso, más que con cómo la misma persona trata de superar su problema. Esas son cosas difíciles, yo creo, cuando uno se encuentra con las barreras del sistema. Como dije al principio, en el fondo me tocó conversar con muchos pacientes y personas que teniendo una discapacidad física real, tenían una manera de enfrentar la vida tan positiva, tan genuina, tan bonita, tan amorosa, que no sé si la dificultad viene por ese lado, digamos. Como dije antes también, yo creo que para mí es difícil cuando tengo un desafío que tiene que ver, y que me lo pregunto más si tiene que ver con una falta de conocimiento mía, con un ángulo en el que no lo estoy mirando bien. Para mí eso es difícil, más que las personas en sí. Y como dije recién, en la terapia me tocó ver situaciones humanas muy, muy hermosas, pero también yo creo que es una parte de nuestra población que vive en lo oculto, digamos. Nosotros no nos enteramos mucho de qué es lo que le pasa a un chiquillo que vive en situación de pobreza y que tiene en el fondo su casa en la última quebrada y no tiene acceso a hacer sus cosas normalmente. Eso para mí es difícil, cuando existe eso. De acuerdo a tu experiencia como estudiante de psicología y actualmente como profesional, ¿qué crees que le falta a la enseñanza de la psicología o de qué carece la enseñanza de la psicología? Yo creo que, por lo menos en mis tiempos, la psicología era teórica. Uno iba a clase a tomar apuntes y había poco debate. Uno era como un alumno en el fondo, sin luz, y ibas a iluminarte con los contenidos que te entregaban los docentes y eso era más o menos la vida. Entonces también uno creció como muy, muy obediente, muy miedoso de la autoridad, que también yo creo que eran otros tiempos que nos tocó vivir. Y no sé, no tengo una opinión de todas las escuelas de psicología porque tendría que conocerlas para poder dar una opinión más acabada, pero yo los veo a ustedes, o sea, veo a mi hijo lo genial que son las escuelas de psicología hoy día. No sé si son todas iguales, pero los veo a ustedes debatir, les dan un montón de cosas para leer que tienen que ver con la actualidad, hay temas candentes de los que se conversan. Me hubiera encantado tener esa formación, haber como aprendido a ser mucho más flexible y más libre en mi forma de pensar, en mi forma de opinar, y quizás haber tenido
desde el principio, así como una impronta en la que yo podía desarrollar mi sello personal en el aprendizaje. Ustedes yo creo que tienen esa opción hoy en día. Tienen mucha más información disponible, tienen más libertad de expresión y están en una escuela en la que tienen también esa posibilidad. Es como que se juegan en ese terreno. Quizás también, por otro lado, es más difícil, porque no basta con que ustedes aprendan un contenido de memoria y lo repitan en la prueba. Tienen que razonar, tienen que argumentar, tienen que ponerse en una posición en la que también muestren su sello personal. Yo eso lo encuentro fantástico. Pero me atrevo a pronunciarme sobre la enseñanza de la psicología hoy en día. Yo creo que mientras probablemente más práctico sea y tengan la oportunidad más temprana en la carrera de por lo menos ver situaciones con pacientes, estar en relación con personas, yo creo que eso es súper valioso. Yo creo que de las cosas que más me llamaron la atención cuando fuimos a entrevistar a la psicóloga Mariana, mi mamá, fue el hecho que yo cuando entré a su consulta fui un poquitito adrede, un poquitito así como porque daba lo mismo, llegué y me senté en su silla en la que ella se sienta cuando atiende a los pacientes, y ella llegó y me lo recalcó de una, como que me dijo inmediatamente que me había sentado en su trono. Yo me acuerdo que me cambié de puesto al final por eso mismo, porque no la quería incomodar a ella, porque éramos nosotros los que estábamos yendo a entrevistarla, como un poquito así como gente foráneos llegando a su consulta como a hacer lo que ella le hace a sus pacientes un poco. Pero fue chistoso porque como que marcó al tiro, como que la silla marcaba un poquito un lugar de autoridad para mi mamá. Ella se sentaba desde ahí, normalmente desde ese lugar como que observa a sus pacientes. Y yo creo que el hecho que yo llegué y me senté de una en la silla como que le rompió un poco el esquema de lo que es para ella la autoridad del psicólogo sobre el campo que es como conversar con sus pacientes. Incluso se notaba mucho la diferencia como los asientos donde se sientan los pacientes y su asiento, sí. Que incluso era como un asiento tipo de rey. Sí, ella dijo que era su trono. Ella dijo, es mi trono, sí. Entonces como su sillón de autoridad. Sí. Entonces es como muy marcada como su presencia, como autoridad entre comillas, con su asiento y donde están los pacientes. Yo pienso que vale marcar que ella fue súper atenta, como súper dulce, que fue en verdad la impresión que nos dio a todos. Y su misma consulta, los colores que tiene, los cuadros, la forma del velador, donde tiene sus cosas puestas, no sé. Como que todo es como muy tierno, es como de abuelita dulce, ¿cachai? No estoy diciendo que sea de edad, pero, pero es como que dulzura y acogedor. Todo es muy así. ¿Sí? Y su actitud al mismo tiempo cuando nos recibió también fue así. Y sí, y marcó, aún así, de dejar todo libre, como todo abierto para que suceda lo que quiera, tiene como su punto, su trono. Sí. Broma. Sí, dijo broma, sí me acuerdo. Ya, obviamente, igual me cambié de puesto por la situación, pero ella como... Tenía que camuflar obviamente porque si no el ambiente iba a quedar tenso, sí. pues no, la ciudad sí, es verdad. Pero o sea, igual se notaba que estaba nerviosa, porque lo que decía, ¿cachai? La posición de las manos, todo el tiempo estuvo las manos aquí, pero los hombros y el movimiento. Construyendo la línea de visión hacia el pecho. Y la fijación de los ojos, al principio de la grabación, cuando dio como el primer plano, así, soy Mariana, y ¿dónde miro? O sea, ya ¿dónde mira? Sí. Que el papel está invertido, po. Pero también las preguntas no las respondía mirando a los ojos, como que uno le preguntaba y como que empezaba a mirar para abajo y después miraba para arriba y respondía como mirando así como... Sí. Eso usualmente igual es raro en ella, mi mamá es súper de mirarte a los ojos, titubea un poco mirando de un ojo al otro cuando habla, pero ese día yo encuentro que se notaba un poco que estaba como tratando de notar que no estaba haciendo ella como lo era normalmente, sino que estaba como poniéndose en los zapatos de Mariana Seale, la psicóloga, versus la mujer que yo conozco, con la que vivo. Conmigo no es una psicóloga, conmigo es una persona nomás. Siento que ese día se le notó y por eso quizás estaba un poco nerviosa, porque como que por el juicio así como el ojo crítico de qué es lo que estaba haciendo, lo estábamos evaluando. Mi pregunta es si son realmente necesarios los test para poder entrar a estudiar psicología. Yo creo que es una buena... Nos hicieron baterías de test psicológicos antes de que entráramos, ya llevamos la mitad del primer año. Todos tenemos nuestros pasados, nuestros tenemos espinas, nuestros trastornos. Todos tenemos nuestros trastornos. Eso, sí. Pero se supone que la carrera también
por algo, aparte, por algo lo deben haber sacado. Si antes se hacía y ya no, es por algo. Porque todo se supone que tiene una mejora. Se supone que si lo sacaran es para mejor. Hay muchos test que son discutidos. Pero también yo creo que tener en consideración que, sobre todo nosotros que estamos estudiando psicología, y ya lo hemos conversado varias veces, es que la mente humana es súper ambigua. Entonces, que un test un día te diga, oye, tú eres súper normal, al otro día se te puede morir tu mamá y voy a estar como el forro y entrar en una depresión gigante que no te va a salir nunca. Entonces, ¿quién verdad tiene que decir el test? El primer año de universidad te puede ir súper bien y el segundo año, nada, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué tiene de fidelidad el test?